Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro, y la ocasión ha llegado, pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y, si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Hace unos días nos enterábamos de la muerte del actor Donald Sutherland, un actor que nos hizo a todos disfrutar en películas como por ejemplo Los violentos de Kelly, en la que hacía de una especie de traficante pillo del ejército. También lo recordamos por haber participado en la película de Robert Altman, MASH, y por la cinta de intriga El ojo de la aguja, que estaba realmente bien y que es una de las mejores películas de espías y de intriga de todos los tiempos. Y por supuesto tuvo una segunda juventud en la que se convirtió en un veterano de lujo y lo recordamos por películas como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, una auténtica joya de esa obra, de esa adaptación de una novela de Jane Austen, donde este señor hacía de padre bastante inteligente, bastante atrevido, y la verdad es que era una delicia verlo participar en todas las películas que hizo y sobre todo en las que hacía de persona mayor, porque era un ser entrañable, con esa gran mirada, esa mirada penetrante de ojos claros que llegaba muy bien al espectador. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, como habrán imaginado, por la muerte de Donald Sutherland, nosotros dejamos a un lado esos tristes momentos para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando por Horizon, una producción dirigida y protagonizada por Kevin Costner. También se estrena Casa en Llamas. Por otra parte, no pueden perderse nuestras secciones habituales como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la cinta social Los Indeseables. Susana García dará su opinión sobre la película La Última Sesión de Freud. Y no puedes perderte la conversación que tendremos con el escritor Guillem Medina sobre el libro Mar y Noticias y otras heroínas de los tebeos para niñas. ¿Quién no se acuerda de estos tebeos? Pues si quieren saber algo, no pueden perderse Directo a las Estrellas. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera.
Hubo un tiempo en que decir Kevin Costner era sinónimo de triunfo en pantalla grande, y todos recordamos algunos de esos títulos como Robin Hood o la obra maestra de Brian De Palma, Los Intocables de Elliot Ness. Tal fue su éxito que hasta las madres españolas ponían a sus hijos su nombre y a veces incluían hasta su apellido. De hecho, ganó 7 Oscar, incluidos los relacionados con la mejor película y con la mejor dirección por la inolvidable Bailando con Lobos, que era una adaptación de una novela y un guión de Michael Blake, pues por lo visto este señor escribió esta historia, la convirtió en novela, pues en las mismas fechas en la que se estrenó la película. Sin embargo, tras unos años de ostracismo, este señor regresó en una especie de secundario de lujo, en producciones muy caprianas como The Company Men o El último voto. El caso es que llega a Kevin Costner con una saga que ha costado $100 millones. Se llama Horizon y fue presentada en el Festival de Cannes. De hecho, el primer capítulo de esta saga se presenta en estas fechas en la cartelera. Se trata de una historia que tiene mucho que ver con el cine clásico americano, pues muchos han encontrado referencias en Centauros del Desierto, por un lado, y también en La Conquista del Oeste, donde aparecía, por ejemplo, James Stewart y Carol Baker. ¿Qué más podemos contarte de esta historia? Pues le preguntaron en la revista Vanity Fair sobre esta historia y este señor dijo lo siguiente: es casi imposible imaginar un oeste sin mujeres, ¿no? El oeste no continúa sin las mujeres. Se entienden que básicamente trataban de mantener a sus familias limpias y alimentadas, y las mujeres trabajaban hasta la muerte. Y si perdían a su hombre, había muchas posibilidades de que su vida se convirtiera en algo inimaginablemente malo. También esta historia pues habla de muchas personas soñadoras que intentaban abrirse camino buscando algo mucho mejor. Y estas fueron las jugosas declaraciones de este señor a Vanity Fair, que de alguna manera nos dan a entender que vamos a ver en esta producción. Esta promesa de América, la gente se estaba moviendo hacia ella, y muchos de ellos se estaban moviendo hacia un mito de lo que existe exactamente allí. Hay un mito de tal vez lo que realmente sucedió allí, en cómo se formaron estos pueblos. Ese era el punto de desacreditar la historia. Eso no es lo que pasó en absoluto. Lo que pasó fue que los chicos vinieron y pusieron estacas en el suelo porque en Chicago alguien sabía que un tren podría pasar por aquí. Iba a hacer dinero en América y simplemente trastornó la vida de miles de personas y supuso la sentencia de muerte de una cultura que había estado allí durante 15.000 años porque empresarialmente alguien dice: el tren pasa por aquí y vamos a hacer dinero. Y por si te animas a ver esta producción, este es su argumento. Crónica polifacética que abarca la expansión de la guerra de secesión y los asentamientos en el oeste americano. Un emotivo viaje por un país en guerra consigo mismo a través del prisma de familias, amigos y enemigos que intentan descubrir el verdadero significado de los Estados Unidos de América. Bueno, ya después de esto solo haría falta tocar el himno. Tito, tito, tati, tito, tito, tati. Ta ta tito titi tito 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 ti. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine de cuota española llega de la mano de Dani de la Orden, que abandona la comedia burda por un drama, una dramedia, la que ha contado con la ayuda de su escudero de toda la vida, Eduard Sola, con el que hizo sus primeros pinitos dentro del cine. Tenemos las declaraciones de este señor que dijo lo siguiente de esta producción y nos vendió la moto del siguiente modo. Habla de una madre que se siente sola. La película es una comedia dramática sobre el lado más oscuro de las familias, sobre todo lo que se calla, lo que no se dice y de la parte menos tierna y más egoísta que tenemos todos con la gente a la que más queremos. Hay que decir que esta producción recibió el premio del público en el Festival Internacional de Cinema en Catalán, que yo creo que irán 4 gatos a verla, pero nuestros oyentes no deben asustarse porque está doblada al castellano. Aunque yo creo que hubiese sido más fácil haberla rodado en castellano directamente y haberse ahorrado este paso, esta complicación.
pero el caso es que pues nos ofrece una cinta distinta a la que estamos habituados en este director. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en la que analizan el cine de una manera similar a la nuestra y en la que dicen que esta producción hubiese funcionado mejor como drama que como comedia dramática. Pero destacan, no obstante, lo siguiente. Se agradece que en esta película coral sobre la desestructuración familiar de la Orden describa con sinceridad sus personajes, todos caracterizados por grandes defectos y falta de horizontes morales y con los que resulta difícil empatizar, salvo con el marido de la hija, el único que parece no guardar grandes rencores. Saca a la palestra diversas ideas que podrían haber funcionado mejor, por ejemplo, en un momento en el que un personaje encuentra cintas de vídeo antiguas que representan tiempos más felices o el curioso juego que propone una psicóloga, la nueva querida del padre. También que se apueste por la unidad familiar que sobrevive a todas las dificultades, pues por mucho que en la vida moderna se cambie de pareja como de camisa, al final solo se puede contar con los que son realmente cercanos. Y por si se animan a ver esta película, van a ver este argumento que parece un culebrón. Esta es la historia de Mons, una mujer que está feliz porque va a pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava, donde pasaron muy buenos momentos todos y muy buenos veranos. Está divorciada desde hace tiempo. Su exmarido tiene una nueva pareja. Sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso. Pero ella, a pesar de todo, quiere volver a vivir esa sensación de familia unida. Este fin de semana será un sí o sí, un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 3x1 interrelacionado, ya que David Martín Porras estrena Invasión. Se trata de una producción española muy al estilo del cine americano, protagonizada por María Dánez, Fran Berenguer y Sofía Oria, entre otros. Este cineasta adapta la obra de Guillén Clua, la obra de teatro de Guillén Clua, que también hace las veces de guionista, y que nos cuenta lo siguiente. Cuenta la historia de una irrupción extraterrestre que tiene sometido al planeta Tierra, durante la cual 2 prisioneros de bandos contrarios encerrados en una celda, 3 soldados del ejército español refugiados en una fábrica y un matrimonio de científicos a solas con un extraterrestre preso deberán aprender a confiar en el enemigo para poder sobrevivir la noche más larga de sus vidas. Y después de esta cinta de ciencia ficción, pues nos trasladamos a otra cinta de ciencia ficción que tiene pinta de convertirse en saga. Se trata de la producción Un lugar tranquilo, día 1 de Michael Sarnowski, en la que una serie de personas encabezadas por Digimon Hounsou pues, y Lupita Nyong'o tienen que saber qué es lo que pasa, descubrir por qué nuestro mundo se quedó en silencio. Y hablando de silencio, por eso hemos dicho que están las 3 producciones relacionadas, les recomendamos el documental In Restless Dreams, la música de Paul Simon. Lo que pasa que es un documental de Alex Gibney que dura 3 horas y media, o sea que hay que tener ganas y te tiene que gustar mucho Paul Simon para poder disfrutar de esta película. Esta producción habla pues precisamente de ese gran cantante y autor al que todos recordamos por canciones como Sound of Silence. Acuérdense de na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Los Indeseables. El 2024 está siendo un buen año para el cine social, como ya han demostrado cineastas de la talla de Benito Zambrano con El Salto o Alejandro Gómez Monteverde, autor de la película Provida Bella, que nos habló de la patrona de los inmigrantes en Cabrini. Pues bien, este género cinematográfico, capitaneado por el maliense Lat Ly, regresa de modo impactante en la cabeza de los espectadores tras Los Miserables, con Los Indeseables, para despertar la conciencia de las personas que se acerquen a las salas de cine, que es una especie de secuela del anterior. El trabajo cinematográfico de este realizador es muy atractivo y presenta una gran fuerza, sobre todo en el arranque inicial, que nos hace que nos preguntemos qué es lo que se cuece en esa ciudad francesa, junto también a las escenas de las cargas policiales que te dejan sobrecogido, porque este realizador transmite veracidad en todas las situaciones. La historia gira en torno a un político conservador que llega a su puesto de rebote. Este se encuentra la difícil papeleta de lidiar con la inseguridad de un barrio de mayoría musulmana que se enfrentará a un activista de izquierdas. Esta producción intenta tocar muchos palos, pero dentro de un caos muy extraño donde todo parece demasiado confuso. En primer lugar, es una crítica a la especulación urbanística que impide a las clases más bajas de la sociedad acceder a una vivienda digna. Sin embargo, no solo es una crítica a esa trama o a dicha trama, sino también es una crítica a la gentrificación que se practica con el objetivo de eliminar los guetos de las ciudades para renovar una zona deprimida de una población. El alcalde es presentado como un político conservador, simplón y racista que solo quiere inmigrantes que se puedan adaptar a Francia por su fe y su cultura, lo que puede tener cierta lógica para poder eliminar la delincuencia siempre que se tenga en cuenta el valor de la acogida a otras culturas. En cambio, su mujer invita con caridad cristiana a unos inmigrantes a los que asesora sin preguntarse su procedencia en su casa el día de Navidad. No obstante, el papel de la activista política me ha gustado por su capacidad y por su iniciativa, ya que sus reivindicaciones son justas, pero da a entender que la izquierda es la única que tiene recetas en favor de la inmigración, cuando son muchos cristianos más bien conservadores, aunque hay de todo los que se comprometen con los inmigrantes. Esta militante política musulmana es muy moderada y celebra las tradiciones navideñas sin fe porque dice que se ha desacralizado, pero se oculta el peligro de la inmigración que respalda el islamismo radical, que es dueño y señor de muchos barrios donde la Sharia está presente, y este tema solo se trata de puntillas a través de una expresión musulmana que significa prohibir. El realizador muestra la labor de la policía cargada de violencia e insensibilidad en un sentido negativo, pues hace lo que se le manda. El desenlace de esta desasosegante historia deja un pozo de esperanza, pues en un final tremendo todos los personajes han cambiado y todos han comprendido que deben ceder en una parte para que vuelva la paz y la armonía a la ciudad gala.
Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro, y la ocasión ha llegado, pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y, si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro, y la ocasión ha llegado, pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y, si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Uno de los tanto monta, como dirían los Reyes Católicos Isabel y Fernando del mundo del tebeo, sería el formado por la doble J, Jim Starlin y Jim Aparo, cuyo trabajo se caracterizaba por inventar o crear historias urbanas con rivales del Caballero Oscuro distintos a los habituales con cierto éxito. Sin embargo, dieron la campanada en una historia con un habitual del Continuará, conocido con el alias de El Joker, que se titulaba Batman, una muerte en la familia, que ha dado lugar en 2020 a un largometraje de dibujos animados, en la que se planteó a los lectores el dilema moral de si Jason Todd debía morir o no mediante llamadas telefónicas, una propuesta original muy a lo Marvel. El caso es que le quedó una historia redonda, no, redondísima, a pesar de que Jason Todd no creo que cayera demasiado bien a los lectores. Pues hay que reconocer que esta historia da mucho juego, y este sustituto del Robin original, el buenazo de Dick Grayson, pues lo hacía realmente bien, aunque ponía en aprietos a Batman. Pues además hay que decir que Robin siempre es sinónimo de éxito, y siempre que está Robin, el cómic de Batman pues gana enteros. El caso es que Jason Todd fue creado por Jerry Conway y Don Newton en 1983, siendo acogido por Batman muy a los San José, mientras este chico intentaba robar las ruedas del Batmóvil. ¿Y qué más te podemos contar? Pues en esta historia se muestra que la adopción algunas veces puede llegar a ser complicada, que es algo bastante habitual. En este cómic se percibe el sentimiento de culpa de Bruce Wayne, a pesar de que Batman tenía un código ético muy definido. Tenía ese sentimiento de culpa por no haber dado la talla como padre, como se observa en el interesante diálogo entre Bruce y Alfred, que de alguna manera se percibe en este tebeo que ha tenido que hacer un frío rito religioso para preservar su identidad secreta. Alfred dice lo siguiente: ¿quiere que contacte con Dick? En referencia a Dick Grayson. Bruce responde: no. Puntos suspensivos. No, Alfred, yo me encargaré de esto solo. En otro momento, en un excelente flashback sobre la vida de Dick, Batman dice: los atajos de la vida no suelen dar buenos resultados con respecto a la muerte de Jason Todd. Además, se da a entender que el amor de su madre pues se vio truncado por una terrible enfermedad, lo que le dolió bastante y hizo a este chaval que se comportara de esa manera. Otro momento importante es cuando Superman, por su carácter mesiánico, hace de la voz de la conciencia del siguiente modo y le dice lo siguiente a Batman: no puedes poner tu sed de venganza por encima de los intereses de tu país. A lo que Batman responde muy a lo Judas en la última cena: ahórrame tu sentimentalismo, Boy Scout. Como tú bien has dicho, haré lo que tenga que hacer, en un guiño a ese pasaje de la Biblia.
Finalmente, en este caso, estas aventuras están situadas en la actualidad de la época, pues incluso aparece la figura de Khomeini y precisamente el Joker guarda cierta relación con esos grupos terroristas. Por eso hay un momento que dice el Joker: los actuales líderes de Irán y yo tenemos muchas cosas en común: la locura y una pasión por el pasado. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es un experto en la infancia de varias generaciones. Al ritmo que lleva, pronto necesitará una grúa para poder levantar todos sus libros, ya que lleva publicando libros durante un montón de años. Responde al nombre de Medina, Guillem Medina, y es el autor de Mari Noticias y otras heroínas, de tebeos para niñas, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, para los que tenemos nostalgia de los cromos, ¿qué nos podemos encontrar en el libro que publicaste hace un par de años que se titulaba Cromos, Cromos y Cromos? Bueno, pues era una edición actualizada también de esto, de los álbumes de cromos. Anteriormente había hecho otro libro que estaba muy centrado en los años 70 y 80. Y en este, en cambio, pues ya iba desde los inicios de 1900, bueno, de principios del siglo pasado, hasta más o menos las colecciones de ahora, ¿no? Del año 2000. Era una, ya te digo, era una revisión de aquel libro, pero con muchísima más información, más ampliado, bueno, y de otra manera. Y para los niños que eran de esa época, o para los niños que viven en la actual y nunca han visto jugar a los cromos, ¿nos puedes recordar cómo se jugaba? Bueno, de hecho, siguen funcionando todos los álbumes de cromos de una manera un poco diferente ahora, pero bueno, de lo que se trataba pues era eso, de comprar una especie de, no sé cómo decirlo, de libreta, cuadernillo, el álbum, lo que era el álbum de cromos, y a partir de ahí pues ir comprando unos sobres en los que iban los cromos. Entonces estos cromos pues bueno, podían ser nuevos si te faltaban y los enganchabas en el álbum, o te podían salir repetidos y entonces tenías que cambiarlos con otros amigos o bueno, de alguna manera. Pero bueno, lo divertido de esto pues era eso, ¿no? Acabar las colecciones. Sí, sí. Bueno, es que yo a lo mejor quizá lo he visto yo he visto jugar a primos míos o a mi madre enseñándonos a jugar, que es que se volcaban todos los cromos boca abajo, tú los golpeabas y en el golpe de mano se giraban y los que se giraban te los ibas quedando. Bueno, a ver, una cosa son los cromos de los álbumes de cromos, sí, y otra cosa son los cromos de picar, que sí, eso sí. Era otra cosa, que eran otro tipo de cromos que son los que tú dices, que sí, se ponían boca abajo, picabas con la mano y los que se giraban pues te los quedaban. El libro de hecho son cromos, álbumes de cromos, entonces vale. Eran álbumes que eran pues de series de televisión, de películas, bueno, de un montón de temas, pero no, estos eran unos cromos que tú comprabas en el kiosco, te salían, los enganchabas con pegamento en el álbum, y al final pues tenías como un álbum ilustrado con todos estos cromos. Como también es verdad que ha hecho algunos libros sobre recortables, tantísimas cosas de juegos tradicionales, que pensaba que también había hecho algo relacionado con eso, que había otro apartado relacionado también con ese tipo de cromos de picar. Sí, en un momento, y lo hicimos en un libro que se llama Nuestros ilustradores favoritos, me parece que era, ahí sí que había un apartado que eran de cromos de picar, porque también habían también postales y hablábamos de otros temas. Pero este que me hablabas tú de cromos, cromos eran únicamente los cromos que se compraban, se enganchaban en el álbum y los coleccionabas. Sí, sí. Bueno, pues ahora si te parece ya si damos un salto, ya que hemos hablado de alguno de tus libros. De hecho, el que tú comentabas de tarjeta navideña y todo eso, pues tuvimos una conversación muy interesante y además es una de las entrevistas que siempre sigue gustando. Centrándonos en el libro en cuestión, vemos que hablas de tebeos editados para las niñas de los 40, los 50, los 60 y los 70. Y de alguna manera muchos de ellos pues se fueron reeditando posteriormente.
Quizá el más significativo de todos sea Esther, que siempre se vuelve a editar y a reeditar, e incluso hace unos meses se sacó una nueva entrega de Esther. Quizás ese sea el más significativo de todos, o ese llegó posteriormente. Bueno, a ver, una cosa, el libro, el que yo hablo, el de de Mari Noticias, sí, de hecho va de cuadernillos de cómic femeninos. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, estos cuadernillos empezaron a editarse, pues más o menos, como tú decías, en 1940 y llegó hasta 1970. Es un formato es como si dijese un formato apaisado, ¿vale? Como Sí, medio sí. folio Sí, ocupaba. Eran unos cuadernillos que ocupaban nada, eran 8 páginas, 16 páginas, depende del cuadernillo. Y ya está. Y entonces hubo muchas editoriales que se dedicaron a hacer este tipo de cuadernillo y este tipo de TVO. Posteriormente, en los años 70 es cuando entró en ya como si dijésemos la editorial Bruguera, que entonces publicaba TVOs como los conocemos ahora en formato vertical, y ahí había uno de sus TVOs que era Lili, que de alguna manera recuperaba este público femenino lector de cómic, ¿vale? Y dentro de Lili estaba un personaje que se llamaba Esther. Entonces, lo que pasa es que todo esto que te estoy diciendo a partir de los años 70 no está en este libro, porque este libro sería un poco como la prehistoria de ese cómic femenino que había para niñas. Mis padres siempre han comentado esa especie de mercado negro que había en esa época, con los formatos sobre todo apaisados, es verdad, y mi padre pues recuerda que en muchas ocasiones nos recordaba que él alquilaba los tebeos, un tiempo que estuve viviendo en Cáceres, los compartían entre varios chavales, y que los más leídos de esa época pues eran Roberto Alcázar y Pedrín, el guerrero de la antifaz, el Capitán Trueno y el Cachorro. Entonces tenían la oportunidad los chavales de conocer mucha aventura a través de esa especie de tráfico de tebeos. ¿También pasaba eso con las chicas? Sí, es que era una forma también de comprarlos y compartirlos. Los tebeos estos normalmente costaban una peseta. A ver, que estamos hablando de los años 40, con lo cual una peseta a veces no es que no fuese poco, y aparte, tú imagínate, porque cada semana salían por lo menos 10 o 15 tebeos diferentes. No es que solo comprases uno, que tenías muchos más, ¿no? Para comprar. Sí, sí. Entonces, muchas niñas también lo que hacían es eso, comprarlos, y luego en el kiosco pues los volvías a llevar, y había como un intercambio o entre las niñas mismas, con lo cual a veces, claro, muchos de estos TVs los puedes comprar hoy en día, pero sí. Imagínate, porque eran de bastante mala calidad, y al haber pasado por tantas manos, pues ha sido como bastante difícil que muchos de estos TVOs hayan llegado hasta nuestros días. Todos hemos escuchado en muchas ocasiones que los cómics de Superman o de Batman de sus primeras ediciones son muy valiosos. ¿Alguno de los TVOs españoles a los que tú has podido acceder tienen un gran valor económico, como pasaba con los de Superman? No, realmente los cuadernillos, a ver, nunca... Siempre fueron unos TVOs muy baratos de consumo rápido. Ya te digo, eran 8, 16 páginas como mucho, y entonces tampoco, hoy en día no sé, no se ha reivindicado tampoco que estos cuadernillos sean como un tesoro, ¿no? A ver, los puedes encontrar por internet en páginas de estas de tiendas que venden productos de segunda mano, y los puedes encontrar por 50 céntimos como los puedes encontrar por 10 euros. Pero bueno, depende más del vendedor que no del producto en sí, ¿no? Habían muchas colecciones, algunas son más conocidas y otras menos conocidas. Habían también muchos autores, sobre todo mujeres, dibujantes, que también muchas son más conocidas y más queridas, como María Pascual o Carmen Barbará, y otras pues no son tan conocidas. Entonces, bueno, cada uno hoy en día colecciona un poco lo que quiere de estos cuadernillos, pero en principio no están tan cotizados como para decir que tiene unos precios muy elevados.
Bueno, uno echa un vistazo a muchos de los dibujos que se encuentra por aquí y desde luego aprende a dibujar chicas, porque a veces las narices son muy complicadas y los autores, cuando no es un perfil, es un frontal, la verdad que con mucha habilidad, con un toque muy pequeño del lápiz, consiguen el efecto de la nariz sin que quede sin que se convierta en un personaje narizota tipo Asterix Obelix. Bueno, de hecho lo que pasaba es que al final, mira, hablando en su momento, con María Pascual, me decía que los editores obligaban a las dibujantes a copiar su estilo. Entonces es un estilo muy reconocible, ¿no? Con unas caras así muy dulces, un vestuario muy, muy de la época, muy moderno también, o a veces, bueno, también había, porque de los cuadernillos hubo dos épocas. Hubo una época que eran cuentos de hadas, en los que pues eran princesas, que vivían en palacio, con grandes vestidos y todo esto, y luego hubo otra época que era el cuadernillo femenino moderno, entonces estaban ambientados en los tiempos en aquella época, ¿no? Y entonces, a ver, las historias acababan siendo las mismas, porque eran historias de amor que normalmente acababan en boda y todo esto. En unos, pues era un príncipe que venía con un caballo y acababa en un castillo, y en las historias modernas era un señor que era abogado, que era médico, lo que fuera, que venía con un coche despampanante y se acababa casando también con la chica. Entonces, bueno, el estilo, pues bueno, acabó, yo creo que también cansando un poco, ¿no? Porque todas las historias se acaban repitiendo, y bueno, por eso te digo que en los años 70 este género se acabó bastante rápido. Todos sabemos que uno de los dibujantes mejores de la historia del mundo del cómic es Jack Kirby, que prácticamente tenía una impresora en la mano por su velocidad, por la cantidad de planchas que podía hacer de una manera impresionantemente buena. No sé si en cuanto a las autoras de estos tebeos, también hay autores, hay chicos, no sé si Carmen Barberá era de las mejores. También me llamó la atención la vida de Isabel Bas, que aparte era una gran deportista y se le daba muy bien el ping-pong. ¿Hay alguna que tú consideras que era muy rápida y muy buena, echándole un vistazo a todo el trabajo, toda la investigación que ha hecho? Bueno, yo creo que las más prolíficas y que trabajaron muchísimo en este género fueron, por un lado, ya te digo, María Pascual, básicamente porque trabajó en muchas colecciones y además hacía cuentos ilustrados a color, hacía muchas cosas esta mujer. Y además trabajó hasta una edad bastante avanzada, ¿no? Hasta que tenía 70, 80 años casi. Y la otra fue Carmen Barberá, que hizo Marín Noticias. Claro, Marín Noticias se publicaba una vez a la semana. Y entonces, aparte de esto, pues igual tenía que publicar para otros cuadernillos, ¿no? Como Serenata o como lo que fuese. Entonces, tú imagínate que además de tener que dedicarse a dibujar a esto, tenían que cuidar de la casa, tenían hijos, tenían que ir a hacer la compra, hacer la comida. Bueno, era muy complicado y las pobres muchas veces iban muy agobiadas. Curioso lo que cuenta. Luego, en cuanto a las relacionadas con el cine, he visto una que se titulaba Modelo, que aparece en algunas fotos de grandes actores, como por ejemplo ahora mismo me parece que sale Gary Cooper, uno que yo recuerdo, y luego una revista femenina, no sé si sería Gwendolyn, en la que por ejemplo aparece Tony Curtis, Liz Taylor. Ese era el reclamo que utilizan para que las adolescentes se acercasen a ese tipo de revistas. Sí, era un poco lo que te comentaba antes. Cada semana aparecían en el kiosco 5, 6, 10 revistas diferentes. Entonces, claro, aparte de la historia romántica, muy bien dibujada, tenían que ofrecer algo más, estas revistas, ¿no? Y muchas de ellas pues ofrecían fichas de los actores del momento, pósters en el tamaño ese que era el cuadernillo, pequeñitos, pero bueno, ofrecían también a veces consejos de costura, patrones de vestidos, consejos de cocina, y bueno, incluso algunas revistas pues también crearon como una especie de club de fans, ¿no? De esa revista, donde las lectoras pues podían publicar su fotografía o también podían publicar pequeños anuncios para relacionarse unas lectoras con otras. ¿Eso era el superpop de la época? Bueno, no, tanto como eso no, porque, a ver, al principio el reclamo era el cine, luego más tarde el reclamo fue la música, pero ocupaba una página únicamente de todo el cuadernillo, ¿no? El Super Pop después ya era únicamente dedicado
a la música y al fenómeno de las fans, ¿no? Por eso había muchas fotografías, se publicaban muchas fotografías, muchas historias y todo esto, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo, pues muchos de los ídolos musicales del momento tuvieron también su aparición en estos cuadernillos. En algunos medios de comunicación se hacen referencia a las fotonovelas. Tú, como fotógrafo que eres, en estos cuadernillos que has estado analizando, ¿has encontrado algunas buenas fotos? ¿Están bien realizadas? ¿Están bien diseñadas? ¿El montaje? ¿Qué te parece todo eso? Eran unas historias muy básicas de amor, y siempre acababa siendo el mismo montaje, ¿no? Un poco la misma historia y la misma trama, que era los personajes se conocen, primero, yo qué sé, se ignoran, se odian, no sé qué, luego se dan cuenta de que no pueden vivir uno sin el otro y acaba en boda. Al final, bueno, pues seguían siempre un mismo patrón que bueno, se repetía bastante. Incluso algunas de las dibujantes también decían que se aburrían de dibujar este tipo de historias, ¿no? Porque, a ver, eran dibujantes, pero siempre había un guionista detrás. Entonces, claro, estaban ya un poco cansadas de tener que dibujar siempre lo mismo. Sí, parece que los de chicos eran un poco más divertidos. Ahí he visto a Ángel Badía, que no sé si tendrá que ver con Enric Badía, que también dibujaba muy bien a las chicas, pero Ángel Badía aparece ahí que, por ejemplo, se le podía leer también en historietas de chicos, como por ejemplo Hazañas Bélicas. Yo tengo algunos cómics de esa época de Hazañas Bélicas y la verdad que están muy bien los dibujos, y también he visto que este autor pintaba muy bien a también las historias femeninas. No sé qué nos puedes decir. Sí, porque muchos de los dibujantes que aquí ya lo has visto, que al final del libro hay una parte toda dedicada únicamente a los dibujantes, que yo he considerado más representativos. No están todos, lógicamente, pero hay los más importantes, y muchos de ellos eran señores que dibujaban pues historias femeninas pues con mucha gracia. E incluso algunos pues lo hicieron con seudónimo, ¿no? Porque no querían que se supiese que era un señor el que estaba dibujando estas historias femeninas. Y por otro lado, otra cosa que creo que era bastante injusta en el momento era que se consideraba que las mujeres solo podían dibujar historias femeninas. Quiero decir que a ver, no pensaron en una mujer para dibujar el Capitán Trueno o dibujar historias bélicas, hazañas bélicas o lo que fuese, porque pensaban que, bueno, pues que no sabrían o que no tendrían. Lo cual es, bajo mi punto de vista, bastante, por un lado, ingenuo y por otro, injusto, ¿no? Y luego, entre los autores más llamativos, cuando preparábamos un poquito la entrevista, estuvimos hablando de introducir a José Antonio Huéscar, que de alguna manera ha tenido la suerte de que su obra se haya podido ver o se pueda ver en museos, pero la verdad que es muy anecdótica la situación, y por una serie de carambolas el lugar indicado tiene que ver mucho con su apellido, ¿no es verdad? Bueno, la verdad es que este dibujante, como otros muchos, dedicaron... A ver, algunos dedicaron una parte muy pequeña de su carrera como dibujante al cómic femenino. Luego muchos pues continuaron dibujando otro tipo de cómic o se dedicaron directamente a la ilustración, a la pintura, a las bellas artes, a dar clases de bellas artes. Claro, cada dibujante es un mundo, ¿no? Y cada uno, pues bueno, también tienes que ver qué es lo que les puede interesar en ese momento, ¿no? Pero ya te digo, muchos, a partir de los años 70, que es cuando este género empieza a declinar, pues se pasaron a las bellas artes, pintaban bodegones, pintaban paisajes, que bueno, de alguna manera, pues también, como ya tenían bastante experiencia y lo hacían muy bien, pues estaban mejor pagados. El único spoiler que me gustaría hacer para llamar un poquito la atención al lector era eso, que una parte de su obra pues no quiso ser recogida en ningún museo, pero curiosamente la población de Huéscar cogió esta obra para hacer un museo, su obra, porque el pueblo se llamaba igual que uno de sus apellidos. Sí, bueno, también, ¿sabes qué pasa? Que a ver, no sé cómo decírtelo, pero ¿me oyes? Sí. Vale, no, pienso que hay un poco a veces de incultura
por según qué estamentos que se deberían dedicarse precisamente a la cultura, ¿no? Y este señor pues quiso donar toda su obra, que eran cómics, eran ilustraciones y era un fondo como muy importante, y en su momento pues bueno, no quisieron, y entonces al final pues tuvo que recurrir a otro sitio donde sí que estuvieron dispuestos a aceptar esto, ¿no? Ya te digo, lo cual me parece absolutamente injusto, porque, a ver, todo este patrimonio cultural se debería recoger en algún sitio y no a veces, bueno, y lo que pasó en Bruguera ya fue increíble, ¿no? Porque muchos de estos ilustradores pues entregaban originales que nunca les devolvían. Y cuando cerró Bruguera, pues tiraron muchísimos de estos originales a la basura, y lo cual me parece como muy injusto y muy triste, pero bueno, por suerte ahora actualmente pues los originales siempre se los queda el propio autor. Claro, como tiene que ser. Ya nos quedarían 2 preguntillas para ir terminando. La primera es, ¿tenían salida tantísimos cómics como se editaban en esa época? Porque es que la verdad que la cantidad de ediciones que tú sacas aquí, más todos los cómics que había de chicos, que eran bastantes más, no sé si llegaban a ser leídos por todo el mundo o tenían la suficiente distribución como para llegar a todos los lados. Pues yo pienso que sí. A ver, no estaba yo en aquella época precisamente para ver cómo funcionaba, pero supongo que sí, que había suficientes lectores y que era un buen negocio. La prueba es que muchísimas editoriales se dedicaron a esto, igual se dedicaban a otra cosa, pero pensaron que el mundo del cuadernillo, del cómic en formato cuadernillo, pues era un buen negocio para dedicarse, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, de cómic femeninos habían como muchísimos, yo que sé, 100, 200, pero es que el de cómic masculino había el doble, el triple, y bueno, era muchísimo material que aparecía cada semana. Pero bueno, no sé, ya te digo, supongo que los niños debían comprar 1 o 2, luego otro compraba 2 más, el otro no sé qué, se los intercambiaban, o sea que igual un niño podía acabar leyendo 10 cómics perfectamente a la semana. Sí, la verdad que según le he comentado a mi madre dice que leía algunas de estas historias, sobre todo los de princesa, también le gustaban las vidas ejemplares y luego los de humor. Los tebeos de humor pues eran los que ella más os leía con más ilusión, ¿no? Y ya por último comentas que incluso algunas mujeres eran mejores que los hombres, y me gustaría que nos dijeras quién era para ti la mejor dibujante de esta historia, y si nos puedes desvelar el seudónimo de algunos de los hombres que escribían con nombre de chica para que no se supiera que eran ellos, o con otro nombre, o con un nombre distinto. Vale, a ver, yo mis dibujantes favoritas, pues bueno, también porque las he conocido como persona y he hablado con ellas y todo eso, han sido María Pascual, que he estado siempre presente desde mi infancia, y luego Carmen Bárbara, que también era una dibujante todoterreno, y además son buenas personas, y hablas con ellas y te explican todo, y bueno, lo he pasado muy bien con estas mujeres. Y de los cómics, de los otros de seudónimos, pues poca cosa más puedo decirte de lo que aparece en el libro. Es que el problema que he tenido a la hora de buscar datos de algunas biografías es precisamente que no había ningún dato. Sí. Entonces, bueno, pues a veces conocemos autores o creemos que conocemos un autor, al menos por un nombre, pero es que es muy, muy, muy complicado de encontrar más datos de los que al menos yo he puesto aquí en el libro. De momento, pues mira, es lo que hay, lo siento. Bueno, pues Guillem Medina, nos quedamos con esa frase de esas 2 autoras, que eran buenas personas, que no hay nada más importante que encontrarse con buenas personas, y por supuesto también nos quedamos con el título de tu libro para que muchos de nuestros oyentes pues puedan comprarlo para leerlo o para regalarlo. El libro en cuestión se titula Mari, Noticias y otras heroínas de los tebeos para niñas, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. A vosotros, y espero que os guste el libro. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga.
pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Esta semana recomendamos el estreno en cines de la última sesión de Freud de Matt Brown, una película con mucho diálogo, ya que presenta una estructura teatral adaptando la obra de teatro de Mark Germain, que a su vez se basa en el libro sobre el debate de Dios y el sentido de la vida del profesor de psiquiatría de Harvard, Armand Nicoli, La cuestión de Dios. Llevada al cine nos muestra el estudio del anciano Freud en Londres, donde vive en el exilio tras huir de la Viena ocupada por los nazis, y cómo un joven profesor de Oxford es invitado a él a dialogar sobre la existencia de Dios, el problema del mal, las relaciones y el sentido de la vida. Aunque no sabemos si el encuentro tuvo lugar realmente, hay alguna posibilidad, ya que sabemos que había recibido a un profesor de Oxford en su propia casa. Freud es, como todos sabemos, el médico judío austriaco padre del psicoanálisis, y el joven profesor es Carl Lois, amigo de Tolkien, que poco después escribiría la famosa saga de las Crónicas de Narnia, con alusiones constantes a la fe cristiana y a la lucha del bien contra el mal, siendo además Aslan, el león, una imagen de Jesucristo. Por cierto que Freud es interpretado por Anthony Hopkins, quien interpretó también a Lois en Tierras de penumbra. Los diálogos sobre Dios son muy interesantes, ya que Freud es ateo y Lois es un apologeta cristiano que se convirtió gracias a las conversaciones con Tolkien y también tras una investigación personal sobre el Jesús histórico y la fe cristiana. Los flashbacks agilizan la trama, mostrándonos aspectos de la infancia y juventud de uno y otro personaje, así como los horrores de la guerra vividos por Lois, o cómo la Gestapo entró en casa de Freud y se llevó a su hija prisionera, un punto de inflexión para abandonar Viena. También nos muestra su complicada relación de dependencia con su hija Ana, que sigue los pasos de su padre y le cuida en su dura enfermedad, pero que no puede independecerse ni vivir su propia vida sin contar con su aprobación constante. Además, nos damos cuenta de que estamos ante los últimos meses de vida de Freud, ya que tiene un cáncer muy doloroso en la boca, y ese sufrimiento también le lleva a hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿por qué si existe Dios permite el sufrimiento? Malditos hipócritas, llega a decir, hay tanto sufrimiento en este mundo, ¿ese es el plan de Dios? Desde luego es una película muy interesante y recomendable para reflexionar y acercarnos a dos posturas sobre Dios y sobre la vida en una interesante confrontación dialéctica. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.